Hablábamos de ganancias y esto lo venimos hablando con nuestro gran especialista Guillermo Poch en lo que tiene que ver con lo tributario y vamos a hablar cómo hacen las empresas para no pagar de más. Y ahí obviamente tengo que preguntártelo, Guille, ¿para no pagar de más o para pagar de menos? Y esa es un equilibrio. Si en algún punto algunos de los gastos son inventados, o podés tomarte algunas medidas para pagar menos. Contanos, todo tuyo. Muy buena pregunta. O sea, hay que pagar lo justo, ni más ni menos. Siempre, de alguna manera, considerando que la ley permite, de alguna manera, establecer un impuesto que puede ser un poquito más bajo, un poco más bajo de lo que uno puede pensar que te da a pagar el impuesto a las ganancias, porque a veces la propia norma establece beneficios. Ahí, Santiago, hay que hacer un análisis que es un proceso y muchas veces se llama planificación fiscal o optimización de los gravámenes. Claramente, la ley no permite a uno que pueda tomar gastos de que son inexistentes, pero sí hay situaciones en donde vos podés estar de alguna manera considerando un gasto que no fue facturado y eso se da hacia fin de año. Otra de las cuestiones a tener en cuenta también está vinculada con el cómputo de las retenciones del impuesto a las ganancias, y estas son las cuestiones que son muy fáciles de implementar. Ahora, si vamos más en profundidad a lo que es el abordaje de un trabajo de planificación fiscal, uno a la compañía la tiene que mirar desde tres perspectivas: desde la estructura societaria, desde la forma que opera y también cómo trasciende hacia los clientes. Entonces hay un proceso y lo que uno tiene que ir buscando son distintas alternativas para llegar de alguna manera a tener el impuesto pagando de legal forma al menor costo fiscal posible. Te lo traduzco fácil. Sí, ahí abriste una ventana, estructura societaria, y ahí me quiero meter. ¿Por qué? Porque muchas empresas, la única forma que tienen para poder sacar dinero de una empresa, muchas veces se utiliza como adelanto a socios, directores, a cuenta de futuros aumentos, a cuenta de futuros incrementos de capital de una compañía. Estamos hablando de pymes, no de grandes empresas. ¿Y cómo se maneja eso? Porque además ahí hay tipos de cambio que también te lo podés tomar. Bueno, mira, excelente pregunta, Santiago. Estamos hablando de pymes. Hoy hay que entender que alguien que es puede director y a su vez puede, siendo director, estar cobrando como empleado en relación de dependencia, que hoy la norma otorga beneficios porque aumentó mucho el monto de alguna manera, del salario que no queda sometido al impuesto a las ganancias. Esa es una posibilidad. Después, como vos bien indicabas, pudiese ser otra alternativa el cobro de honorarios directores, que va a oscilar, si están en los montos altos, en 35%. Y después, si cobra dividendos, puede ser de los conceptos el más caro porque, dependiendo de la situación, va a llegar a una tasa casi del 39%. Entonces, si uno hace un análisis, acá vos tenés tres alternativas: cobro sueldo, cobro honorarios directores, cobro dividendos. De las tres, las más económicas sería el cobro de sueldos, porque de alguna manera, si vos estás por debajo de 1.770.000 pesos, la tasa es cero. Entonces, rápidamente, nosotros acá hicimos un ejercicio de planificación fiscal en donde el dueño de la compañía, retirando fondos de su compañía, tiene 0, 35% o 39%. En eso, así como te lo explico Claro. fácilmente, es planificar fiscalmente. ¿Qué es Y, planificar? y, Es de la misma manera que uno planifica un viaje, lo mismo es a nivel fiscal. Sí, Santiago, te y escucho. cero carga social, porque no paga 931, porque no es un empleado de relación de dependencia, pues es un autónomo. Muy bien, 10 felicitado. Ese director hace una carta diciendo de que opta por no contribuir a lo que viene a ser la seguridad social y, como vos bien decís, no tiene costos laborales. O sea, 10 felicitado. Y acá es rápidamente, nosotros en 5 minutos vimos un caso en donde claramente
queda demostrado cómo sería la planificación fiscal. Claro, porque de alguna manera si yo tengo directores y pago estos, no honorarios, sino como un sueldo, donde son autónomos, de lo que tiene que ver con la ganancia prácticamente lo estás separando en una pyme porque ya se lo están llevando de forma anticipada. ¿Qué pasa con el crédito? Donde yo digo, bueno, de la compañía le dimos 10 millones de pesos a un director que lo va a devolver. ¿Está dentro de la facultad de la compañía entregarle un préstamo a algún socio, a algún director? Siempre está esa alternativa, tenés distintos impactos, bien dependiendo de la situación particular de la compañía. ¿Por qué? Porque en algunas situaciones, si después vos lo votaras como honorarios directores y fuesen susceptibles de ser deducidos, entraríamos en ese concepto de que terminan tributando al 35%. Si es accionista, director y de alguna manera esto después se considerara un dividendo, puede ser que sea considerado dividendo presunto y tenés una retención del 7% a cuenta del impuesto. Si es Claro. dividendo, tenés la retención del 7%. Entonces, en cada situación particular vos vas teniendo cargas tributarias distintas y como estábamos hablando antes, la planificación fiscal es buscar de las alternativas la más económica, nunca estando al margen de lo que permite la ley. Ahí voy a ir a un caso muy puntual. Le doy a un socio director 10.000 dólares a tipo de cambio de 700 pesos y cuando lo devuelve en 5 años, automáticamente se licúa y yo se lo planteo al dólar oficial. Con los dividendos se paga ese gasto. ¿Se puede hacer tomando esa amplitud en la brecha cambiaria? Bueno, ahí si hoy de alguna manera vos dieses plata, hay una parte de que eso en la contabilidad quedaría como un crédito, esa diferencia de cambio sería reconocido anualmente por parte de la compañía, después vendría otro concepto que trataría de neutralizar esa ganancia por la diferencia de cambio, que es el ajuste por inflación, o sea, se aplica algo en la ley, en las declaraciones por impuesto a las ganancias, que es el ajuste por inflación, y hay algo muy técnico que es un ajuste estático y un dinámico, y de alguna manera esa diferencia de cambio pudiese, dependiendo de los valores, cómo queda la inflación y cómo quedan la evaluación de la moneda extranjera, que se vayan neutralizando. ¿Sí? Ahora, si es dividendo, no es deducible. Si es un Bien. honorario director, es deducible del impuesto a las ganancias, Re- siempre que esté dentro del límite. claro, yo recuerdo que el Cirevic en algún momento era lo que vos podías como persona física, ya sea autónomo o empleado en relación de dependencia, desgravar de ese impuesto a las ganancias. Es decir, yo gano tanto, pero cuidado que tengo este gasto, cuidado que tengo este otro. ¿Qué pasa en las pymes o en la empresa, en la figura que tiene que ver con una razón social y con una persona jurídica, una personería jurídica? ¿Qué puede tomar para bajar parte de las ganancias? ¿Hay algo como la persona física, Guille? No tenés, en las compañías no tenés deducciones presuntas como pudiese ser una deducción especial. Son todos los gastos vinculados a la generación de ganancias. Un caso que veíamos inicialmente que hacia fin de año todos los gastos no los tenés que tener de alguna manera facturados, podés hacer algo que se llama a través del criterio de lo devengado, que sin tenerlo facturado lo deducís. Hay otras deducciones, como pudiese ser si vos tenés un deudor incobrable, lo pudieses estar deduciendo, la amortización de las máquinas lo podés estar deduciendo. O sea, hay que ir viendo qué concepto vos querés deducir y si estás habilitado o no habilitado. Una donación hasta un determinado Claro. límite lo podés deducir del impuesto a las ganancias. Y en el cotidiano, Guille, ¿te pasa que de repente algún cliente tuyo te dice, mira, quiero bajar un poco los gastos, voy a poner un catering, por ejemplo, entonces consigue una factura real de catering para bajar los gastos? Lo que pasa que cuando llega fin de año
el número que parecía tan sencillo anualmente es enorme. ¿Te pasa que esos gastos los tenés que mirar y te chocas con el cliente que quiere bajar y bajar y bajar a toda costa? Porque vos, como contador, no podés saber si él lo da o no. Se convierte en algo verosímil. Lo que pasa es que cuando cerrás el año y decís, tenés gastos de 10 millones de pesos de comida, ¿cómo se justifica? Bueno, ahí tenés un concepto que se llama gastos de representación. Tenés una limitación cuantitativa y ahí lo que a veces hay que usar la norma del decreto reglamentario que te dice que los gastos de representación están limitados para aquellos gastos realizados fuera de la compañía, ¿sí? Y para tu clientela. Todos aquellos gastos que están vinculados al desarrollo de nueva clientela no están dentro de esta limitación y de alguna manera, siempre que sean de alguna manera razonable, como vos indicabas, van a poder ser 100% deducidos. O sea, hay que usar esa letra finita que te dice, o sea, la ley de impuesto a las ganancias, de que tal vez un mismo gasto puede ser o de representación, lo tenés limitado, o no es de representación y tenés la deducibilidad plena. Esa cornisa vamos a transitar, Guillermo Poch, me vas a contar qué es un gasto de representación, cuáles son los ejemplos, cuáles se pueden tomar. Si yo me voy con mi familia de vacaciones a Disney, si lo puedo tomar o no. ¿Te animás? Mirá, ese viaje con tu familia en una compañía no sería deducible, claramente. ¿Por qué? Porque no se vincula con la obtención, y ahora voy a hacer un término técnico, no se vincula con la obtención de renta grabada. ¿Y mi Entonces, pasaje? ese gasto familiar, tu pasaje tampoco sería, porque está vinculado de alguna manera a un gasto familiar. Ahora bien, si vos tuvieses ese gasto, el mismo gasto, un viaje, y de alguna manera fuiste con clientes y estás tratando de motorizar o con nueva clientela, ese gasto lo pudiese llegar a ser deducible. Ahí es donde conviene, de alguna manera, en esta época del año, empezar a hacer estos análisis para llegar hacia fin de año y tener una declaración jurada que después no sea observada por parte del fisco. Bien, ¿te animás a meterte en esos grises? Te voy a poner ejemplos. Por favor, Santiago. Para la próxima dice gastos de representación. ¿Qué debe y qué no debe poner una empresa en esos gastos? ¿Qué pasa si pongo un gasto que no es de representación? ¿Quién lo va a controlar? Y todo eso te lo va a contar Guillermo Poch. ¿Te parece? Muchas gracias, exposición. Dale. Quedamos así entonces. Guillermo Poch, nuestro contador estrella que nos cuenta todo lo que tiene que ver con lo tributario. Te ayudamos en tu empresa para que no pongas ese gasto para bajar ganancias que después puede ser objetado.